También él hizo sus viajes, yo también estuve en Estados Unidos, por ejemplo, 3 meses, y así, ¿no? O sea, siempre había como esa apertura, esa como entendimiento, ese comprender que necesitábamos también todavía estar en nuestra individualidad, o sea, que vivir también lo que nos correspondía en la época que estábamos viviendo, ¿no? Pero sí empieza ahí. Yo creo que desde muy niña sentí que mi vocación era el matrimonio. Como ese gusto, pues, esa sí, ilusión, esa ilusión muy grande a casarme, a tener hijos y a formar una familia bonita. Y luego después ya también esa como intención. Yo creo que mucho es lo que falta ahora en los matrimonios, ¿no? Tener una intención clarísima de formar una familia alegre, una familia armoniosa y en paz. Si no tiene uno la intención clarísima, difícilmente se logra, porque son muchas cosas las que tienen que intervenir para poderse lograr, ¿no? Sí. Entonces, sí había esa intención, ¿eh? Sí. Y que es fundamental, me parece, claro, porque bien lo dices ahorita, debes de tener clara la intención, que el chico y la chica que se ven deslumbrados por la mirada, por el rostro, o cómo van vestidos o lo que sea, pero ellos son el pilar, el cimiento de un proyecto mayor, que es hacer la familia, ¿verdad? Y a veces cuando solo piensas que nos vamos a unir para pasarla bien siempre, para estar riendo, para estar gozando, pues de pronto como que cuando no sucede así dices, ¿qué sentido tiene, no? Esto. Y entonces cuando se empieza a perder el rumbo de ese llamado, ¿no? Y una característica importantísima me parece es esta, ¿no? Tener la intención de hacia dónde vas, ¿no? Clara la intención. Esta esposa, este esposo, o este novio, esta novia que quiero para esposo o esposa, pues vamos a fundar algo mayor, una familia. Claro, ¿no? Tener clarísimo las cosas, ¿no? Como decíamos, creo que en el primer programa, que les invitaba yo a hacer un proyecto de vida, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Justo es eso, o sea, ¿cómo quiero ser? ¿Cómo quiero que mi familia sea? ¿Cómo quiero que mi matrimonio sea? Y entonces buscar los medios. ¿Qué medios son los que tengo que poner? ¿Cómo le tengo que hacer para lograrlo? Y entonces, pues, luchar y buscar y ya. Y les decía yo, escríbanlo, porque luego se nos olvida. Y es tan fuerte ahora, amigo, como hemos visto, la corriente externa, ¿verdad?, que nos jala mucho como personas, como matrimonio, como familia, y no nos lleva, pues, a puertos seguros, ¿verdad? Sin embargo, sí podemos remar, pero como, pues, con las herramientas necesarias para llegar a donde queremos, ¿no? A un puerto seguro, porque es como si un avión volara sin un plan de vuelo, ¿verdad? O sea, pues no tiene ningún rumbo. Y si con un plan de vuelo, pues llega a un lugar seguro, ¿no? Así es. Entonces, pues por ahí es el asunto, como no perderse, no divagar, ¿no? Estar siempre buscando la forma de llevar a cabo las cosas para bien. Sí, y hemos querido dejar en claro a nuestros amigos radioescuchas que este proyecto, este plan de vuelo que nos comparte Consuelo y nos vuelve a recordar, fíjense que lo tenemos diseñado ya desde la misma obra perfecta de Dios, ¿verdad? Ese plan, hemos sido hechos para hacer ese plan, de formar una familia. Y entonces desde ahí vamos vislumbrando que la sexualidad, si bien tiene su etapa de gozo, de placer, de disfrute, pero esta solo es como la antesala, el aviso de gozos mayores, ¿no? De cuando nacen los hijos, cuando compramos cosas juntos, cuando vamos amueblando, arreglando la casa, ¿no? Sí, es una ilusión hermosa. Así es, sí.
y no sé si quisieras compartirnos un poquito de cómo fue esa etapa, ya se da el flechazo allá arrullando al niño Dios, ¿no? Y cómo fue un poquito ese ir planeando el proyecto, de qué platicaban, qué se imaginaban, cuál era su intención de formar la familia Bárcenas Ortiz. Bueno, pues en realidad, cuando platicábamos de eso, ¿verdad? Siempre hablábamos de una cosa muy importante que tenía que haber entre nosotros y que era la base, ¿sí? El respeto, ¿sí? El respeto mutuo, ¿verdad? Que eso era lo fundamental para nosotros, ¿sí? Y que efectivamente a lo largo del tiempo nunca lo perdimos, gracias a Dios, ¿sí? Pero fue que entre los dos hubo siempre esa comprensión, ¿sí? Ese deseo de agradarnos, pero ir creciendo también como personas, ¿sí? Nosotros en la comunidad a donde pertenecíamos o pertenecemos, ¿verdad? Tuvimos el gran regalo de Dios de tener a un cura párroco, el padre Salvador Díaz de Sollano y Ortega, que él nos enseñó el camino, ¿sí? Que el amor no nada más es un placer, sino va más allá, ¿sí? En retiros que teníamos con él, nos explicaba, ¿verdad?, que finalmente, pues, lo sexuado no era el amor, ¿sí? Sino que teníamos nosotros que trascender, ¿sí? Teníamos que trascender y dejar esa individualidad. Necesario sentar cabeza, ¿no? Como dicen, pues ya había trabajado, ¿verdad? Seguía viviendo con mis papás y todo esto, y conocí a la que hoy es mi esposa, a Betty, ¿verdad? Y yo me acuerdo que sí, por ejemplo, en mi preparación a la vocación del matrimonio, yo hacía oración, le decía al Señor, pues dame a una compañera, yo siento que sí estoy llamado a esta vocación del matrimonio. Y cuando yo le platico a Betty, le digo, es que cuando yo te vi, yo sabía que tú ibas a ser mi esposa. Y ella decía, ¿por qué si apenas habías entrado? Nos conocimos en una reunión de trabajo, que por cierto llegué tarde por tomar mal el transporte. Entonces llegué todo agitado, corriendo, y recuerdo que vi su sonrisa, sus ojos, ella sentada, y algo, ¿verdad? La dejó como en ese preparativo de estar pidiendo a mi compañera a Dios. Algo me dijo, ¿no? Una emoción, la empecé a conocer, a salir, tardamos, ¿verdad? El cortejo sí se alargó un poco, casi medio año, ¿no? De estar saliendo, todo esto, y pues sí es una vocación que bien dicen las dos. Me parece que esta vocación en el día que nos casamos, pues es solo como el pedir esa fortaleza de Dios de lo que viene, no es un final, sino más bien la entrada, ¿verdad? Y tan maravilloso que es el amor de decir, no sé lo que va a pasar, pero tómate de mi mano, no me sueltes, porque lo que viene será emocionante, será riesgoso, será problemático, será de mil formas, pero quiero estar a tu lado y quiero que la bendición de Dios vaya con nosotros y nos acompañe, ¿no? También es un rasgo que, por ejemplo, el Papa Francisco nos ha pedido mucho, que invitemos a los jóvenes a que no piensen el matrimonio como el matrimonio comercial, ¿verdad? Ahora en la televisión podemos ver, por ejemplo, desde que contratan un asesor de bodas y les enseñan miles de vestidos, miles de pruebas de qué postre van a dar, que qué vinos, en qué salón, en qué jardín, el servicio de fotos. Y uno le va echando cuentas y como que de pronto eso desanima a los jóvenes también, a decir, ay, es que esta vocación sale muy cara, ¿verdad? Pero pues no, es una vocación que implica esa pureza de intención de decir te amo, acepto que tú me amas, confío en que me amas y vamos a pedir la bendición de Dios, ¿verdad? Que Él siempre esté con nosotros y pues tan sencillo como el decir, ir a la iglesia, ¿verdad? A solicitar informes, apartar fechas, cumplir con los trámites,
que no son engorrosos y los vemos como la preparación para ese proyecto que va a ser ya de por vida, ¿no? Y entonces, pues un matrimonio puede hacerse con la voluntad de ambos, ¿verdad? Sin ser coercionados para hacerlo, y pidiendo pues en una misa, ¿verdad? No es necesario que sea lujosa, ¿sí? Pueden empezar, por ejemplo, ahorita mi mamá comentaba una anécdota, a ver si ahorita nos la vuelve a compartir, cómo de pronto algunos proyectos del matrimonio pues necesitan esperar, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita no tenemos para la super fiesta, pero qué tal que preparamos nuestras bodas de 25 años y ahí, ¿verdad? Hacemos o ya con los hijos podremos hacer ese viaje que hemos soñado, cosas, ¿verdad? Sí, y pues no sé si nos quieras compartir esa experiencia de cómo tuviste que esperar para hacer realidad un sueño de ver una obra teatral en un ambiente natural. Ay, sí, qué hermoso, de verdad. Yo siempre, desde soltera, pues tenía yo la ilusión de ver el ballet del Lago de los Cisnes, ¿sí? Desde soltera, ¿sí? Pero pues nunca se había hecho una realidad, ¿sí? Me casé y todo, y ya vinieron nuestros hijos, estaban un poco ya grandecitos, y yo le decía a mi esposo, que en paz descanse, pues que fuéramos a verlo en la isleta del lago de Chapultepec, allá en el distrito, ¿sí? A donde se presentaba o se presenta, no lo sé todavía, si todavía ahorita se presente o ya no, ¿verdad? Pero bueno, en mí había esa ilusión, ¿sí? Y entonces, un día así de imprevisto, en esa temporada, me dijo de pronto él, me preguntó, me dijo, ¿quieres ir a ver el ballet del Lago de los Cisnes? Y cuando me lo preguntó, pues para mí me desconcertó, ¿no? Y le dije yo, ay, ¿de verdad? Me dijo, pues sí, si te lo estoy preguntando es porque es verdad, ¿no? ¿Quieres ir? Y es porque ya se acercaba uno de nuestros aniversarios. Entonces, pues ese iba a ser el regalo de bodas, ¿verdad? Entonces ya le dije yo, no, pues sí vamos, ¿verdad? Ah, bueno, pues todavía era en la mañana. Y ya nos desayunamos y eso, y él se fue a comprar los boletos. Entonces, pues independientemente de todo, pues en mí se hizo realidad ese sueño, ese anhelo, ¿verdad? Aunque lógicamente que el ballet, pues ahí en ese escenario natural del lago, no, pues es una verdadera maravilla, ¿sí? Porque es como un cuento, ¿sí? Como todo es natural, ¿sí? Pues entonces uno disfruta verdaderamente, pues todo el escenario, todo el ballet, vamos, ¿no? Sí. Y eso pues era uno de tantas veces, de tantas cosas que él me complacía, ¿sí? Porque definitivamente, como les dije hace un momento, pues siempre trató de agradarme, siempre, ¿verdad? Siempre se preocupó por las cosas que a mí me gustaban, por lo que, pues sí, yo me sentía bien, ¿no? Y por lógica, bueno, pues en ese momento también a mí me hacía a la vez decir, no, pues si él me está complaciendo en esto, pues yo lo tengo que complacer también en esto otro. ¿Y en qué lo complacía yo? Pues en la comida. Imaginé que iba a decir eso. En la comida, ¿no? Porque, por ejemplo, le gustaban mucho las tortitas de sesos. No sé si las han comido, ¿verdad? Así capeadas, el seso capeado, ¿verdad? Entonces, pues ya también yo le daba la sorpresa de vez en cuando. Le decía yo, oye, ¿no quieres de comer tortita de seso? Sí, me decía. ¿Cómo no? O simplemente para el desayuno también le gustaba mucho la pancita en Chile, ¿verdad? Ajá, el menudo que se dice aquí. Ajá, y entonces, pues era todo eso, ¿sí? Y ahí, pues, íbamos nosotros cuidando esa parte, esos detalles, ¿verdad? Porque luego, sí es cierto, con el paso del tiempo,
se van perdiendo, se van olvidando esos detalles de cuando éramos novios, ¿verdad?